cirugía cardiovascular, pero principalmente los antiartrosos. ¿De acuerdo? Para eso tenemos que entender unos conceptos. Vamos a ver entonces. Cada 40 segundos alguien en Estados Unidos sufre un ataque cardíaco. Esto es lo que puede hacer para ayudar si sospecha que alguien está sufriendo un ataque cardíaco. ¿Cómo saber si alguien está sufriendo un infarto? La mayoría de los ataques cardíacos, tanto en hombres como en mujeres, generalmente incluyen síntomas como dolor o presión en el pecho, dificultad para respirar con las actividades habituales, sudoración en reposo, sensación de debilidad o aturdimiento o dolor en el cuello, la espalda, la mandíbula, los brazos o los hombros. Y en el caso de las mujeres, estos síntomas también pueden incluir náuseas o dolor y calambres abdominales. Si sospecha que ha sufrido un ataque cardíaco, solicite ayuda de emergencia de inmediato. Mientras tanto, los medicamentos de emergencia pueden hacer mucho para reducir el daño al corazón. A menos que la persona sea alérgica, masticar y tragar una aspirina diluye inmediatamente la sangre, lo que potencialmente puede salvarle la vida. Si hay alguien que ya tiene una afección cardíaca documentada y una receta de nitroglicerina, estos medicamentos deben tomarse de inmediato. Mientras espera la llegada de la ambulancia, si una persona no respira o no tiene pulso, realice compresiones torácicas de RCP a un ritmo de al menos 100 por minuto, para mantener el flujo de sangre hacia el cerebro y los órganos vitales. Si hay un DEA, un desfibrilador externo automático, disponibles de inmediato, siga las instrucciones para utilizar el dispositivo lo antes posible. Muchos ataques cardíacos son muy reconocibles por sus síntomas, pero de hecho, casi la mitad de las personas que han sufrido un ataque cardíaco no se dan cuenta en ese momento. Estos sencillos pasos pueden ayudar a reducir el daño al corazón e incluso salvar una vida. Gracias por... Entonces, la pregunta es, ¿qué es aquí? ¿Qué es angina de pecho? ¿Quién puede levantar la mano? ¿Qué es? Sí. Muy bien, dolor retroesternal, objetivo opresivo. ¿Qué es una hermana general? No que te he visto la anterior clase. Entonces es un dolor, muy bien, opresivo, retroesternal. ¿Qué más? Liberación del corazón, y se puede variar, ¿no? A la mandíbula o al miembro superior izquierdo, y se asocia síntomas parasimpáticos, simpáticos, ¿no? O sea, repetitivos, sensación de muerte, de angustia, ¿no? De disney, falta de aire. O sea, realmente debe ser terrible, ¿no? Para el paciente. ¿De acuerdo? ¿Qué entienden por isquemia? ¿Qué es isquemia? El término es isquemia. Es la falta de oxígeno. En el caso de isquemia, propiamente dicha, es que no se irriga ese órgano, por lo tanto no le llega sangre con oxígeno. La sangre transporta oxígeno. Entonces ese corazón o ese órgano va a empezar a sufrir. Entra en sufrimiento por aumento de la demanda y menos aporte. ¿Por qué duele el corazón? Y uno puede decir, ¿por qué el corazón duele? Aparte de eso, aparte de cuestiones amorosas, ¿por qué más duele el corazón? Fisiología. ¿Qué sucede? Cuando no le llega sangre al corazón, este entra en un estado de anaerobiosis, ¿no? Y eso genera un estado anaerobio, y eso produce o hace producir ácido láctico, ¿sí? Y genera un ambiente ácido, de acidosis. En el corazón existen terminaciones nerviosas sensibles a esos cambios de pH, terminaciones nerviosas de dolor. Son estimulados por este cambio de pH ácido y le duele pues al paciente. ¿De acuerdo? Y es un dolor típico
No es que te va a doler otros sitios igual, ¿no? Es un dolor opresivo, de menos a más, ¿no? Con angustia, irradiado la mandíbula, el miembro superior izquierdo. Pero que si un paciente les dice, no, tengo dolor, pero me duele, me tocan y le duele. Y cuando no te toca, no, ahí no te duele. Eso es un infarto, una angina. Una angina no, eso es un dolor anginoso atípico, ¿no? Un dolor torácico atípico. O sea, te baja tus probabilidades de infarto. O de que el paciente esté teniendo un cuadro cardíaco, un ataque cardíaco. ¿Qué es un síndrome coronario? Son los signos y síntomas que derivan de la obstrucción de una arteria coronaria. El dolor, la angustia, la víspera, ¿no? Se tapa la arteria, se obstruye la arteria coronaria. Y eso, si persiste, ¿qué va a llevar? A un infarto o miocardio. ¿Qué es un infarto? Necrosis, muerte. Se muere ese tejido. Y al final va a dejar de funcionar, ¿no? Y dependiendo de la menor o mayor extensión, ese paciente le va a ir mal. Entonces, todo tiene que ver con la demanda y el aporte. ¿Entienden qué es demanda? Demanda, es decir, es lo que uno exige. El corazón exige cierta cantidad de oxígeno y lo que le lleva el aporte. Y si la demanda es mayor que el aporte, eso se llama o produce isquemia. ¿De acuerdo? No le es suficiente. Es muy demandante. El ejercicio extremo aumenta la demanda, pero se compensa, ¿no? ¿Y cómo compensa el corazón esa demanda? Por ejemplo, latiendo más rápido, ¿no? Taquicardia, bombea con más fuerza, aumenta la presión arterial. ¿Sí? Comienzas a respirar más rápido. ¿Para qué? Para tener más oxígeno. ¿Sí? Se dan cuenta, todo es consecuencia del aumento de la demanda. Y el objetivo es tratar de equilibrar eso. Por lo tanto, la llamada cardiopatía isquémica no es más que una enfermedad que afecta al corazón, consecuencia de un desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno. ¿Cómo llega el oxígeno al cuerpo del corazón? A través de las arterias coronarias. El corazón se irriga en que el sístole o el diástole. El diástole es donde entra sangre del coronario. ¿Ya? ¿Cuál es la etiología de cualquier enfermedad cardíaca obstructiva? La más importante es la enfermedad ateroesclerótica. ¿Qué es un ateroma? No es más que el acúmulo de grasa y luego de células de la sangre como glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Se acumulan allí, taponan la luz y es que o de repente la placa que se está formando de grasita se rompe, es una fisura, sangra, se genera un trombito, ¿no? Un coágulo, y de ahí empieza a acumularse las células, más plaquetas, chao, se obstruyó. O que haya un espasmo, como la angina de Prince-Metal, ¿no? Evidentemente, ¿cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares entonces? ¿Cuáles son? Hipertensión arterial, diabetes, mellitus 2, ¿qué más? Obesidad. Y se le fue el virus. ¿El tabaco estará bien? No. La dislipidemia, malos hábitos, falta de ejercicio. ¿Sí? Todo eso va de la mano para condicionar una enfermedad coronaria. No es que teorías, ¿no? Desde que uno nace empieza a morir, ¿no? Medio filosófico, pero es verdad, ¿no? Y tiene que ver con el envejecimiento. Lógicamente depende de cada persona si ese envejecimiento se acelera, ¿no? Ustedes ven pacientes de 90 años que están caminando para que pero hay pacientes de 50 que ya tienen 2 infartos encima. Entonces es muy variable la incidencia, la presentación de persona a persona de la enfermedad coronaria. ¿No? Los anticonceptivos son riesgo para
enfermedad cardíaca, hay que tener cuidado con el uso de anticonceptivos, ¿eh? Yo no lo recomiendo, la verdad. ¿Los anticonceptivos previenen las enfermedades de transmisión sexual? No, ¿ya? Eso también hay que tenerlo claro. Y la píldora del día siguiente, mal llamada del día siguiente, porque hay que tomarla de inmediato, no es un anticonceptivo, es para una situación de emergencia, entre comillas, ¿no? Ojo, tienes que saber eso. ¿Qué factores son entonces? Ya lo han dicho ustedes, y creo que está claro: reducción en el aporte de oxígeno. Ahí está el punto, ¿no? No llega a sangre ese tejido, el vaso coronario se altera la presión de perfusión, aumenta la demanda, y ese corazón estresado tiene un destino de muerte, ¿no? Si no hacemos algo, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer algo. Los conceptos de infarto o miocardio, ustedes ya los han escuchado, lo que es destrucción, muerte del corazón. La angina de pecho es el síntoma más frecuente en isquemia auricular. La angina de pecho, ¿de acuerdo? O la angina hay que decir. ¿Entienden? Las amígdalas no son anginas, tengo las anginas grandes. El término angina es este, ¿no? ¿Cuándo se produce entonces la angina? Cuando el flujo coronario no satisface la demanda del corazón. ¿Qué tipos de angina tenemos? Primero, una angina estable, es la más común. El paciente está haciendo, por ejemplo, ¿no? Sale a correr en las mañanas. Escucha, yo veo a veces señoras, 70 años tendrán, y salen a correr. Nunca han corrido en su vida. Pero ahora le hablo y les digo, tienes que hacer ejercicio. Pero no les dicen qué ejercicio. O sea, ¿ustedes creen que el ejercicio es igual para todos? Pero la señora de 70 años nunca ha hecho ejercicio en su vida y ahora le dijeron, mira, hay que hacer ejercicio, hay que bajar de peso. Salen a correr, ahí lo veo frente a la San Pablo, la metropolitana, ahí 5 de la mañana están corriendo. A alguna le va a dar un infarto. Claro. Porque ese corazoncito que ya está envejecido, tú lo vas a someter a una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto y a correr ahí 2 kilómetros de bajada y de subida. No, pues, no es lo adecuado. El ejercicio tiene que ser más suave, ¿no? Hay ejercicios. Si ustedes buscan en YouTube, son ejercicios para mayores de 50 años, ejercicios para mayores de 60. Hay que hacer una silla, ¿no? Hay que salir a manejar bicicleta hasta Yuras, ¿no? No, pues, ¿sí? Eso también hay que recomendar, ¿no? Porque es en la familia, veo todos entusiastas, no vamos a hacer ejercicio. Y pucha, mi infarto. Cuidado. La angina estable, entonces, por el ejercicio, se recupera con el reposo, pero si se vuelve inestable, ya no, esta angina ya se tapó más del 90% de la luz del vaso y probablemente llegue a un infarto. Y la angina de Prinzmetal, más rara, por espasmos asociados a cuadros virales, en jóvenes, uso de drogas, de abuso, marihuana, cocaína, fármacos estimulantes, pueden estar asociados. Hay que tener cuidado con la sospecha de angina, ¿no? La clásica, ¿no? Yo he visto pacientes que, por desconocimiento también, ¿no? Todos en realidad, ¿no? Es decir, si no conoces algo, no actúas. Entonces este señor vive en Moquegua. Le vino un dolor el viernes en el pecho. Estaba arreglando su trabajo. Se le pasó. Al día siguiente, otra vez le volvió a venir el dolor. Se tomó una aspirina, la grande, no de piña. Le calmó el dolor. El domingo le vuelve a venir el dolor en la tarde, pero ya en reposo. Estaba viendo la televisión y pronto le empezó a hablar. Se tomó una pastilla, un paracetamol, nada. Y pronto se empezó a agitar, el dolor se le fue a la mandíbula, se le adormeció el brazo, se infartó. Y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a hablar más adelante. ¿Dónde se trata un infarto de miocardio? ¿Tienen idea? En Camaná se trata, volviendo.
Más lejos vamos. Más lejos. La Unión, Cotahuasi, Condesuros, Caramelí. Ven con Dios. Entonces, es una realidad, ¿no? Por eso ustedes tienen un centro de entrenamiento, hay un centro, ¿no?, de entrenamiento para hacer resucitación. Yo quisiera que todos ustedes sepan hacer reanimación cardiovascular, por lo menos la básica, ¿no? El RCP, ¿sí? Y ya no es el ABC, sino es el CAB, ¿no? Primero son las compresiones, luego las blood pressure, la presión, y al final las respiraciones, ¿no? Por eso es que primero es compresiones. ¿De acuerdo? ¿Has escuchado la canción Still Alive de Bee Gees? Ahora la vamos a poner, ¿no? Porque ustedes tienen que saber eso. Entonces ya a esta edad que ustedes tienen en la Universidad de Medicina, ya tienen que tener ese conocimiento, ¿no? El Basic Life Support es el soporte básico, ¿ya? Acá hay, eso que tienen, un centro de simulación, ¿no? Pero hay que usarlo, ¿no? No oxidar. Muchos de ustedes ni saben dónde queda eso. Yo no sé dónde queda. Ahí en el Facebook, cuando lo inauguraron. ¿Dónde es? Pabellón C, cuarto piso. ¿En el dónde? Pabellón C. En el pabellón C. Cuarto piso. ¿Saben todos? Cuarto piso. No saben. De casualidad. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de una cardiopatía isquémica coronaria prolongada? Obviamente ese señor de Moquegua que les comenté empezó con el acúmulo de grasa, seguramente hace 6 meses, un año, ¿no? Gordito, que se toma su Coca-Cola todos los días. Ya les dije otra vez, ¿no? ¿Cuál es el lugar del mall donde hay más gente? El patio de comidas, el food court. ¿Qué comida venden ahí? Una comida saludable, ¿no? Lo más rico. Que fuma, que es sedentario, se empezó a acumular la grasa. Llegó ese sábado, con los factores de riesgo que tenía, se rompió la ateroma, se le formó un trombo, un coágulo, y se tapó la arteria. Ese sábado se destapó, pero siguió llegando la sangre ahí, se acumuló, el domingo ya no paró, se infartó. ¿Recuerdan? Se infartó. Y acá es un tema, ¿no? Porque los factores de riesgo que ustedes ya hemos comentado hace rato, cuando ya pasa el infarto, no es que hoy día ya empiezo a comer saludable. O sea, si el paciente se muere, en buena hora, digo, va a ser la consecuencia de lo que ha pasado, pero si no muere, digo, en buena hora, lo malo son las consecuencias. Ese corazón probablemente quede con insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es la causa más común de insuficiencia cardíaca izquierda? El infarto agudo de miocardio. ¿Cuál es la causa más común de insuficiencia cardíaca derecha? La izquierda. ¿Ya? Entonces, yo les digo a los pacientes, ¿conocen a alguien que haya dejado de fumar? Yo tengo pacientes que han dejado de fumar 10 veces. Por los años hay un técnico en el hospital que le dio 2 infartos, ¿no? Entonces le dice que dejar de fumar, sobre el niño. Tiene que dejar de fumar. Yo esta vez es popularmente, o sea, que 2 semanas después lo ve fumando ahí en emergencia. No se puede dejar de fumar. Pero cuando uno sí tiene mayor posibilidad de dejar de fumar, cuando le da un infarto. Me dice, ahorita mismo dejo de fumar. No hay que el chicle de nicotina, que los parches, que el interno, que el cerebro. No sirve. Uno tiene que tomar la decisión. No fumo, se acabó. Abstinencia unos días, pero ya hasta te aguantas y ya lo dejas. ¿No? ¿Dónde se tiene un infarto? Este señorcito de Moquegua vino acá a Arequipa a los 4 días del infarto. Ese corazón ya no hay nada que hacer, ya tiene infartado. ¿Saben quién es Eugene Brownwell?
aún más. Es el padre de la cardiología a nivel mundial. Tiene un libro que se llama el Tratado de Cardiología de Draghi. Él escribe el capítulo de cardiología en Harris. Sigue vivo. Sigue vivo. Está viejito. Y él acudió una frase, ¿no?, famosa, que es: tiempo es corazón. Es decir, cuando una persona le da un infarto, un heart attack, tienes 3 horas, 6 horas máximo para que se trate. Si no, no hay nada que hacer. Entonces yo les puedo preguntar, estamos acá afuera y una persona mayor se cae al suelo, está bien, está despierto, respira, no es para hacer reserva, no es para, pero se queja que le duele mucho el pecho y dice que ya desde el día que está doliendo. Probablemente es un infarto. ¿Qué hacemos? Gritamos. Uno se llama de ambulancia. Hay ambulancia, ¿no? Tenemos ambulancia de la universidad. Listo. Viene de la ambulancia. Dice: ya, ¿a dónde lo llevo? A su casa. ¿A dónde lo llevo? Y hizo un lío, ¿no? ¿A dónde lo llevo? ¿Tiene seguro social? Sí, vamos a hacer eso. Empezando que funcione el RPC, el equipo, a veces no funciona. ¿Cuál es el tratamiento de un infarto? Hay dos. El gold standard, o sea, la regla de oro. ¿Cuál es? Cateterismo cardíaco. Meter un catéter por el cuello al corazón, romper el coágulo, sacarlo, limpiarlo, bonito, que ya está listo, reperfundido. ¿Dónde hacen eso? En el Perú, solo en Lima. En el norte hay un centro que hace, y en Arequipa. No hace de Cusco, en Nilo, menos en Cajamarito, en el sur, en no hay, no hay. Entonces, las probabilidades de supervivencia en un infartado son, eso es triste, ¿no? Pero hoy en la mañana leía la selección peruana de fútbol que va a jugar contra Colombia. Han traído gas pasto europeo que se adecua al invierno y lo han sembrado para que la selección pueda jugar bien. $200,000. Pero nos vamos a pedir que nos compre un respirador, una plata. Nadie. Nada. Entonces, no entiendo, ¿no? O sea, me tiene que dar un infarto, pero claro, si le da un infarto al presidente de la FED, a mí me gusta el fútbol, ¿no? Pero me llama la atención eso. Hay un pasto que se adecua al invierno limeño, igual con Colombia y Lima. Pero van a sembrar un pasto especial en el Estadio Nacional para que juegue la selección, que es un pasto europeo. Realmente, pues, ¿no? No sé. Y hay otros temas que no se entienden. Entonces, si le da un infarto a una persona en Camaná, frito pescadito. Si le da un infarto a aquel en Arequipa, depende de donde estés y te atienda. ¿Sí? Depende de donde te llegue. Si llega a lo norio, hay tratamiento, no por cateterismo, ojalá que haya. Hay la promesa que para el 2025, para el próximo año. Pero el único lugar que hace es salud, cateterismo. Bueno, los novios sí hay una unidad coronaria, se trata, pero no por cateterismo, ¿no? Por el tratamiento anterior, que es trombolíticos. Y en clínicas, ¿cuánto creen que cuesta un cateterismo cardíaco de infarto en la clínica? No es una clínica, no es cierto, una clínica de Arequipa. ¿Cuánto crees? Una cifra. 10.000 soles, y nada más. 9.000. 5.000. 10.000. Nada, tan lejos. No solo implica el cateterismo, sino se mantiene que ir a UCI coronel. El promedio de gasto de un infarto de miocardio con cateterismo bordea los 80. Y les digo con conocimiento, porque yo he tenido un conocido que ha hecho un infarto, yo he hecho 2 cateterismos porque no funcionó el primero, de 80.000 soles gasto.
Tienes que vender tu riñón. ¿En serio? Es realmente escalofriante. Pero es la realidad. Entonces yo por eso no concibo que estén comprando pasta y tanta vaina, como nos van a golear seguramente. Vamos contra Colombia. A mí me gusta el fútbol. Yo sí veo fútbol, pero me parece algo desproporcionado, ¿no?, a nuestra realidad. En fin, así vivimos, somos un país chicha. Pobre entonces de aquellos que se infaman, ¿verdad? De verdad. La mayoría de pacientes que llegan a Arequipa a los hospitales vienen después de 3 días, o ni vienen. Es lo peor. La primera acción entonces debe estar encaminada a revertir esa obstrucción, ¿no? Por eso les hablo que el cateterismo es el primer tratamiento. Lógicamente, vamos a buscar que aliviar los síntomas, o sea, aumentar el oxígeno, disminuir el consumo de oxígeno, mejorar el metabolismo, proteger el miocardio. Entonces yo les pregunto, vamos a entrar ya recién al tema, ¿qué fármacos pueden hacer eso? ¿Qué tendríamos que hacer? 3 cosas. ¿Qué vamos a hacer? Primero, calmar el corazón, que no trabaje tanto, ¿no es cierto? Segundo, disminuir la llegada de sangre al corazón de carga, de precarga, que no le llegue tanta sangre. Vasodilatar los coronarios, vasodilatadores. Disminuir la resistencia periférica, o sea, buscar. ¿De acuerdo? Pues ahí está el tema que vamos a tratar, porque el tratamiento farmacológico es como una parte, ¿no?, del tratamiento, que es calmar el dolor, ¿no? Porque ya hemos visto que hay cosas extras, ¿no? Vamos a estudiar seguro ya los trombolíticos, antiagregantes secundarios, anticoagulantes. Pero son los nitratos, los bloqueadores de canales de calcio, de acción central y periférica, y los betabloqueadores. ¿Se acuerdan de los betabloqueadores? A ver, dígame un betabloqueador. Atenolol. Hay selectivos y no selectivos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso en serio? Ya. Los receptores beta 1, ¿dónde están? En el corazón. Y los receptores beta 2 en los pulmones, en los bronquios, ¿no? Esto ya los hemos estudiado, ¿sí? Vamos a enfocarnos más en los primeros. Los antianginosos entonces funcionan al mejorar el equilibrio entre el aporte y la demanda del corazón. ¿De qué? De oxígeno. Somos seres aerobios, ¿no? Vivimos así. ¿Cuánto oxígeno hay en el ambiente? 21% nada más, no es el 100%. Los antianginosos proporcionan tratamiento sintomático, terapéutico y reducción de la muerte súbita. Tiene acción hemodinámica, acción sobre la circulación coronaria, sobre los requerimientos miocárdicos de oxígeno y antianginosos. Es decir, estos fármacos son pues de uso prioritario cuando un paciente lo vemos con dolor y sospechamos, ¿no?, que está teniendo un dolor de origen cardíaco. ¿Ya? Este cuadrito es interesante, ¿no? Es un resumen de lo que hemos hablado. A la izquierda tienen el aporte, o sea, el oxígeno que le llega al corazón. ¿Cómo se nutre el corazón? A través de las arterias coronarias. ¿En qué fase? ¿En sístole o en diástole? En diástole. Y la demanda, que es lo que exige el corazón, por el esfuerzo que está haciendo, el estrés que está atravesando. Y el tratamiento, ¿para qué va a servir? Para restablecer ese equilibrio, aumentando el aporte y disminuyendo la demanda. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, perdón que esté en inglés, pero usted lee en inglés. Este es el corazón. Entonces, arriba están los fármacos que van a disminuir la frecuencia cardíaca y la contracción cardíaca, o sea, el trabajo del corazón. Le van a calmar, cálmate. ¿Sí? Ese corazón que está alterado, ¿no? Está estresado. ¿Qué fármacos hacen eso? Ahí están los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores. Pero también están los bloqueadores de canales de calcio de acción central, como el ditriacén y el veratragina. Y unos fármacos más modernos como la ivabradina y la ranolazina.
también las vamos a estudiar. Entonces reduce la frecuencia cardíaca y la contractilidad. ¿Sí? Para este lado están los nitratos. ¿Qué hacen los nitratos? Producen vasodilatación, aumentan la capacitancia venosa periférica, por lo tanto disminuyen la precarga, o sea, le evitan darle más. Estás cargando cajas, te pidan 100 cajas, no vas a poder, lo mismo, ¿no? Pero además de generar disminución de la precarga, también producen vasodilatación a nivel de los coronarios, ¿no? ¿Y qué hacen con la poscarga? ¿Quiénes disminuyen la poscarga o disminuyen la resistencia vascular sistémica? Los nitratos, como los vamos a estudiar, la nitroglicerina, ¿no? Por ejemplo, o los bloqueadores de canales de calcio periféricos, como el nifedipina, ¿ya? El ditiazem y el verapamilo también pueden disminuir la resistencia periférica indirectamente al disminuir la fuerza de contracción cardíaca, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar esta semana, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que entiendan de dónde viene pues, la angina, la isquemia, el síndrome coronario agudo y el infarto agudo de miocardio. Si entendemos esto, vamos a poder entender lo que va a seguir, ¿ya? ¿Qué pasa en el corazón? Vamos a prestar atención, por favor. Escoge el color de tu vida con Ballet. Castaños brillantes, rojos atrevidos, negros sofisticados o... El corazón es el órgano principal del sistema cardiovascular. Es un músculo que late y bombea sangre al resto del cuerpo en forma continua. Las coronarias suministran al corazón el oxígeno y los nutrientes necesarios para funcionar eficazmente. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y otras sustancias circulan libremente hacia el corazón y otras partes del cuerpo. En una persona sana, las paredes de las arterias son lisas y de un grosor uniforme. Sin embargo, con el tiempo, un nivel alto de colesterol circulante puede generar la acumulación de depósitos grasos denominados placas. A medida que la placa se deposita, la arteria se endurece, se estrecha y pierde flexibilidad. Esto causa una enfermedad denominada aterosclerosis. Cuando la aterosclerosis se desarrolla en las coronarias, la enfermedad se denomina enfermedad coronaria o CAD. Si la irrigación sanguínea se interrumpe seriamente, puede provocar un infarto de miocardio. Infarto de miocardio, o MI, es otro término con el que se denomina el ataque cardíaco. Si la obstrucción de una coronaria supera el 90%, el riesgo de padecer un ataque cardíaco aumenta, y es prácticamente un hecho cuando la placa obstruye completamente la arteria. Otra forma en que la CAD puede incrementar el riesgo de un MI es al desarrollar un coágulo. Frecuentemente se puede producir una fisura en el lugar donde se deposita la placa. Cuando esto ocurre, la sangre puede coagularse o aglutinarse en el lugar de la fisura, o bien puede desarrollarse un coágulo denominado trombo, capaz de crecer hasta obstruir completamente la irrigación sanguínea. El alcance del daño producido por un MI depende de la gravedad y la ubicación de la obstrucción y la rapidez con la que se reciba el tratamiento médico. Muy bien, entonces, con todo lo que les he dicho de las limitaciones que tenemos de tratamiento, espero que en los próximos años mejoren, ¿no? Imagínense que podemos tener en Arequipa o en más ciudades del Perú, zonas donde se atienda con el tratamiento que querían, no le vas a seguir, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿De qué tenemos que agarrarnos? En prevención. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes en sus casas, con sus conocidos? Tómate la presión arterial, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo. El tabaquismo no se sabe. Un control de colesterol, de lípidos en sangre, de diabetes, una glucosa. Todo eso puede contribuir para que no tengamos más infartos agudos de miocardio. En Estados Unidos ustedes han visto, si han estado ahí o han visto en televisión o en internet, hay obesos, redondos realmente, gigantescos, sí,
sí, o sea, gigantes, de personas de 130, 140 kilos, como si nada. O sea, que de repente no vemos tanto, pero ya estamos bien. Familias enteras, ¿no? Que todos son obesos. Y realmente, imagínense, en nuestro país hemos vencido la desnutrición y ya tenemos obesidad. ¿Cuál es la bebida más tomada? ¿Acá que les dije? Entonces, es contradictorio, ¿ya? Vamos a estudiar entonces los nitratos, los bloqueadores de canales de calcio y los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores ya los sabemos, así es que mucho no vamos a ver eso. Entonces, esta semana vamos a hablar de los nitratos, mañana vamos a hacer esto. Vamos a ver cuáles son características farmacológicas, los bloqueadores de canales antagonistas, de canales de calcio, los bloqueadores de canales, mecanismo de acción y los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores ya los sabemos. Vamos a hablar de la ivabranina, un resumen de los mismos y el tratamiento final, ¿no? Lo que tenemos que hacer con un paciente. Ahora, uno dice, no, es de mayores, cuidado, ¿no? Que ya con los malos hábitos cada vez está viendo gente más joven. Ya no es que es un señor de 80 años, ¿no? Mejorar nuestros hábitos, hacer ejercicio, no es fácil. Nada es fácil. Pero son las intervenciones no farmacológicas, sobre todo el cateterismo, claro que tiene que ver con los catéteres biliares, arterias, y el tratamiento farmacológico que es el colposcopio. ¿De acuerdo? Listo. ¿Preguntas? No. Mañana nos vemos entonces a las